Bueno, muy buenos días a todos. Tengo el agrado de presentarles el día de hoy a Felipe Morera. Felipe es un amigo de Chile, que nos conocimos en circunstancias bien particulares. Yo no conocía a Felipe y estábamos en Eslovenia hace 2 años. Yo tuve un problema en un hombro y estaba solo por allá en Trieste, todo entablillado. Y alguien me llamó y me dijo, yo usted lo recojo y nos vamos para Eslovenia, digamos, para Portoroz. Y yo no conocía a Portoros. Felipe. Y yo vi la foto del WhatsApp y la foto tenía el tío. Y yo decía, Felipe es un señor de edad mayor que yo. Cuando se baja Felipe, pues, y dije, no, este fue el ángel de la guarda porque fue el que me llevó la maleta, me volteó por toda Eslovenia mientras estuvimos en el ISOT. Y desde eso tenemos una amistad muy, muy cercana. Y quiero comentarles de Felipe porque es la muestra perfecta de que uno no tiene que ser retinólogo para hacer trauma ocular. Felipe es especialista de oftalmología en Lima, en el INO, en Perú, y hizo la formación de retina y vitro en Chile, en el Hospital San Juan de Dios. Es jefe del Departamento de Retina en San Juan de Dios y es posiblemente el líder en trauma ocular en Chile. Tiene, junto con la doctora Balcells, que la vimos hace poco con nosotros, un grupo de trabajo en trauma ocular magnífico y una estructura envidiable en manejo de trauma que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en Santiago en el curso que Felipe organizó, el primer COLATOC, que es el Colegio Latinoamericano de Trauma Ocular. Entonces, no es retinólogo, es hementólogo, pero tiene una amplísima experiencia en trauma ocular y tiene un equipo de trabajo muy bien conformado. Entonces, quería invitar a Felipe para que nos contara su experiencia desde el punto de vista de toda la infraestructura tan bonita que han formado en Chile en trauma ocular y que nos hablara de trauma del segmento posterior. Felipe, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a los auditores tuyos. Okay. Muchas gracias, Hugo. No sé si me pueden poner como coanfitrión para poder compartir pantalla. Bueno, lo único que yo me formé en retina acá en mi hospital. Eh, pero es verdad, es decir, hemos formado un grupo de trabajo muy bueno en trauma ocular, obviamente liderado por Hugo Campo, Pepe Dalma también. eh, y a mí siempre me han interesado las patologías del polo posterior porque de repente, bueno, lamentablemente tienen un pronóstico que es bastante malo, pero hay que saber diagnosticarlas. Voy a compartir pantalla para no quitarles mucho tiempo. Cierto, soy retinólogo, qué pena el lapsus, con tantos colegas que tenemos juntos aquí en trauma. Ahí, ¿Sí se ahí ve? se ve perfecto. Sí, señor. Déjame reducir esto acá. Ahí sí. Bueno, a modo de introducción, bueno, yo soy Felipe Morera, soy oftalmólogo, estoy encargado del departamento de retina acá en el Hospital San Juan de Dios. Y desde hace mucho tiempo a mí me gusta el trauma. Llevo muchos años dedicado al... Tuve la suerte de conocer a Hugo. La verdad, Hugo fue uno de las personas que me llevó a un buen camino por el trauma. La verdad, yo siempre voy a estar agradecido de él porque es un excelente profesor. Es decir, uno puede ser un excelente profesional, puede tener muchos conocimientos, y Hugo tiene algo más que es la parte docente, que la verdad es admirable. Bueno, como introducción, siempre en un trauma ocular tenemos que ver las características del trauma ocular, es decir, ver la naturaleza, si se produjo por un elemento orgánico, es decir, un ramalazo, una piedra, un metal. La etiología del trauma, la velocidad del impacto también es muy importante. Una cosa que nosotros tratamos de enfocarnos mucho en todos los pacientes que tienen trauma es recalcar el uso de protección. Es muy diferente a un paciente que recibe un golpe con protección ocular a uno que recibe un golpe sin nada de por medio. Los síntomas también es importante del paciente, cuál es su agudeza visual, ya siempre tratar de sacar la agudeza visual mejor corregida, la presencia de entopsias, fotopsias, las alteraciones del campo visual o la presencia de un escotoma. Dentro de los signos, el Tyndall nos va a ayudar mucho a saber cuánto fue la fuerza del impacto. Siempre evaluar a todos los pacientes con fluoroceína, ver la opacidad de los medios, tomar la presión intraocular y siempre evaluar la presencia de Seidel, aunque uno no piense que hay
una herida o una lesión de continuidad. Entonces, dentro de las patologías que voy a tratar de hablar someramente hoy día es la maculopatía por hipotensión, que en el curso de trauma lo habló Alan, hoy tenemos un paciente en común, las fracturas coroideas, las hemorragias subretinales, los agujeros maculares traumáticos, que para mí son una patología que es muy interesante porque es bastante incierto la evolución y el pronóstico de estos pacientes. La maculopatía fótica, especialmente por las lesiones por láser, y cuáles son las complicaciones de patologías de base que tenemos cuando tenemos un paciente con un trauma ocular, especialmente en aquellos pacientes que tienen retinopatías diabéticas proliferativas que pueden complicar el cuadro. La maculopatía por hipotensión es una lesión del polo posterior que es de causa indirecta, es decir, no es la lesión directa en el polo posterior, sino que hay una lesión en alguna otra estructura del ojo que va a llevar finalmente a alteraciones anatómicas del polo posterior. Las causas más frecuentes o las causas son el desprendimiento del cuerpo ciliar o una herida penetrante o perforante oculta. Los pacientes miopes y los pacientes jóvenes tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades por un factor muy simple. La miopía están todas las estructuras más adelgazadas y tienden a colapsar con mayor facilidad, al igual que los pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes tienen una esclera más laxa, por lo tanto, frente a disminución de la presión, tienden a colapsar con mayor facilidad. Estos pacientes presentan una disminución de la agudeza visual y al examen nosotros podemos observar pliegues coroideos, pliegues retinianos y podemos observar tortuosidad e ingurgitación vascular. Dentro de la fisiopatología ya lo nombré, se produce un aplanamiento anteroposterior del globo y como la esclerótica del polo posterior es más rígida, tiende a colapsar y producir las alteraciones que vamos a ver a continuación. Para el diagnóstico, la ultraviolomicroscopía y la conioscopía son útiles. Esto nos va a orientar en el caso que sean desprendimientos de cuerpo ciliar. Acá al lado izquierdo estamos viendo alteraciones del OCT. La angiografía nos puede ayudar, sin embargo, el OCT es lo que nos va a dar el diagnóstico, en el cual vamos a ver una imagen dentada, una imagen de múltiples cerros, tanto a nivel de la coroide, del epitelio inventario y también de la retina neurosensorial. El manejo, principalmente a través de cicloplégicos. Los corticoides es muy controvertido el uso porque podrían disminuir o tienden a disminuir la velocidad de cicatrización y la cicatrización. Por lo tanto, los corticoides hay que dejarlo un poco de lado. Dentro del tratamiento quirúrgico, el láser de argón es una excelente opción. La ciclopligo, sin embargo, lo que hemos hecho nosotros con los últimos pacientes es una sutura directa del cuerpo ciliar, que hay dos técnicas, una que se hace a través de directa transescleral o la técnica que utilizamos con Alan, que es el flap escleral. Y el pronóstico es bastante incierto, sin embargo, mientras más precoz nosotros tratemos la hipotensión, mejor es el pronóstico del paciente, tanto en agudeza visual como en calidad de visión. Sin embargo, no se sabe con certeza cuál es el grado de mejoría que podrían tener estos pacientes, ya que hay casos en los cuales hay mejorías de agudeza visual hasta 7 años posteriores al tratamiento. ¿En quién se recomienda la cirugía? En aquellos pacientes que tienen una agudeza visual menor a 20/200 o no presentan una mejoría a los 2 a 6 meses posterior al trauma. Bueno, como segundo punto, que también es muy importante y ya un poquito más frecuente, son las fracturas de coroide, las fracturas coroideas. Es poco común, sin embargo, son aproximadamente el 5% de las lesiones traumáticas o de traumas oculares graves. Como en todos los traumas oculares se presentan en pacientes jóvenes, hay causas que son bilaterales que se pueden ver en pacientes que tienen accidentes vehiculares y tienen activación de airbag. También tenemos, que es la causa más frecuente, golpes contusos, y también hay casos por accidentes executivos. Lamentablemente, casi 3/4 de las lesiones son a nivel macular, por lo tanto se produce una afectación importante de la agudeza visual y en una menor cantidad, en un cuarto o un 25%, están alrededor de la papila. Estas fracturas coroideas pueden ser únicas o pueden ser múltiples. ¿Qué podemos observar en este grupo de pacientes? Hay una disminución de la agudeza visual importante, especialmente, como les dije, si hay una afectación de la mácula. Podemos ver hemorragias subretinales que provienen de la coroide. También podemos ver hemorragias vítreas si la fractura coroidea está asociada a desgarro a nivel
de la retina, que puede ser a nivel central, si hay un agujero macular, o a nivel periférico, y si es a nivel periférico tenemos un aumento del riesgo de desprendimiento de retina. Una de las complicaciones más temidas de las fracturas coroideas es la presencia de neovascularización coroidea, que puede ser bastante variable la presentación, es decir, puede ir de un 5 a un 30% de los pacientes, y habitualmente se presentan dentro del año. Sin embargo, hay casos que se pueden presentar hasta 20 años después de la fractura inicial. También podemos ver en este grupo paciente desprendimiento de retina hemorrágico o también de tipo seroso, y cuando ha pasado un tiempo podemos observar la presencia de membranas epirretinales que podrían complicar la evolución. Son factores de riesgo, como lo hablamos inicialmente, la edad, es decir, a mayor edad, mayor rigidez, por lo tanto, menor elasticidad y mayor riesgo de fracturas coroideas, si está presente en las arcadas vasculares, si tenemos una longitud, la longitud de la fractura es un factor pronóstico, no tanto como el grosor. ¿Y cuáles son factores de mal pronóstico de mejoría de estos pacientes de agudeza visual? Si esto está asociado a un agujero macular, si producto de una conmoción retinal, a consecuencia se produce una alteración del epitelio pigmentario de la retina, y en el caso, obviamente, si tenemos una neuropatía óptica traumática que va a llevar finalmente a la atrofia óptica y un pronóstico visual bastante pobre. ¿Qué signos podemos encontrar? Lo típico es la estría en media luna concéntrica y que siempre es temporal al nervio óptico. La autofluorescencia es un elemento importantísimo en el diagnóstico, que nos va a dar tanto el tamaño como la forma, y la angiografía retinal, idealmente con indocianina, podemos ver defectos de ventana, hiperfluorescencia. Sin embargo, la OCT y el OCTA nos va a dar mayor elemento. Se fue la voz. Yo le pregunto por interno. ¿Se cortó? ¿Ahí me escuchan bien o no? Ah, sí, señor, sí, sí, sí. Ya, el OCTA nos puede dar una mejoría, o nos puede dar, perdón, un pronóstico en aquellos pacientes que puedan presentar membranas neovasculares. ¿Cuáles son las complicaciones? Como lo dije, son las membranas neovasculares. El tratamiento de estas membranas, dependiendo de la ubicación, puede ser con láser o también puede ser con anti-VEGF. Los corticoides sistémicos son bastante controversiales, algunos autores hablan de eso, pero puede ser bastante controversial. Y en el caso de presentar membranas neovasculares precoces, Francis y Freud dicen que si uno trata precozmente este tipo de membranas, puede haber una reconstrucción de fotorreceptores. Y siempre tener presente las recurrencias de las membranas neovasculares. Acá vamos a hablar de patologías que son lamentablemente más complejas, como son las hemorragias subretinales. Las hemorragias subretinales las podemos dividir en tres tipos: las pequeñas, las medianas y las grandes, si son menor o mayor a 4 diámetros discales o si se extienden por fuera de la arcada. ¿Cuál es el gran problema de las hemorragias subretinales? Es que el daño se empieza a producir precozmente, es decir, a la hora ya empieza a producirse un daño a nivel de la retina. Cuando ya pasan más de 2 meses, lamentablemente el pronóstico es bastante malo. ¿Qué pasa con las hemorragias subretinales? Hay una desaparición completa de los fotorreceptores, especialmente la capa nuclear externa. El fierro y la hemodesirina van a producir un estrés oxidativo, van a producir un daño en la primera neurona de la retina, y aparte va a producir una alteración de la circulación retinal, que va a llevar a una limitación del aporte de oxígeno y nutrientes desde el epitelio pigmentario de la retina. Por lo tanto, los factores de mal pronóstico siempre son menor agudeza visual. Como le dije, si la hemorragia subretinal ya tiene más de 2 meses, el pronóstico ya es bastante sombrío o ya malo de entrada. La ubicación, si tenemos un compromiso macular, obviamente el pronóstico es mucho más malo si está por fuera de la mácula, y las de tipo grande, por el grado de compromiso que tienen y el grado de isquemia que van a producir sobre la retina, es un factor de mal pronóstico. Y acá es lo más importante, y es donde nosotros tenemos que actuar, que es el tiempo de inicio del tratamiento. ¿Ya? No tenemos que ser retinólogos para poder ofrecerle algo al paciente, como lo vamos a ver a continuación. Y obviamente, si tenemos lesiones o patologías retinales asociadas, tenemos que usar elementos coadyuvantes. ¿Cuál es el manejo? Vamos a hablar de menor a mejor tratamiento. El anti-VEGF solo, la verdad, la resolución no es muy buena y el pronóstico del paciente tampoco es muy bueno, por lo tanto no está muy recomendado usar anti-VEGF solo.
El neumodesplazamiento con gas es un elemento que nosotros tenemos que manejar, es decir, como oftalmólogo, como residentes de oftalmología, tenemos que manejar. Habitualmente nosotros lo ponemos igual como se pone un anti-VEGF, dependiendo si es fáquico, pseudofáquico, afáquico la ubicación, y ponemos gas puro. Habitualmente nosotros usamos C3F8, 0,3 ml, porque tenemos que recordar que se produce una expansión del gas con el tiempo, por lo tanto 0,3 ml es lo que estamos utilizando, 0,3, 0,4, y posición prono para, ¿cuál es la idea de esto? Que el gas desplace la sangre por lo menos de la región macular y disminuya el nivel de lesión. Si tenemos la posibilidad, podemos usar TPA intravitrio, lo cual mejoraría un poco el pronóstico del paciente. El gran problema del TPA es el precio. El precio, un frasco en polla de TPA está alrededor de los $1.000, $1.500 aproximadamente. Se supone que esto no se puede guardar, por lo tanto, un frasco sirve solo para un paciente. Se pone el TPA y se realiza neumodesplazamiento igual como se lo indiqué anteriormente. Y en el caso de ya tener mayor manejo en la patología macular, o sea, ser un cirujano vitreoretina, nosotros aplicamos TPA con una cánula que es un Politip, ya 23, 38 me parece que eran, no, 23, 41, no recuerdo muy bien, y lo ponemos subretinal. Habitualmente la inyección la ponemos en la arcada superior, inferior y temporal. Se hace como un pequeño desprendimiento de retina con el TPA a dosis bastante pequeña, tiene que ser un elemento controlado, y después de eso ponemos gas para producir un neumodesplazamiento. ¿Ya? Eso es la mejor técnica, y es lo que nos ha dado mejores resultados, por lo menos en un grupo de pacientes que hemos realizado. Entonces, a modo de resumen, en caso de una hemorragia subretinal o submacular, si es un paciente joven, si no tiene comorbilidades, el neumodesplazamiento y la producción prona podría ser una opción. Obviamente también depende del tamaño de la hemorragia. En cambio, si es un paciente mayor y que no tiene comorbilidades y es un cirujano que es hábil, podría hacer una vitrectomía pars plana, más TPA subretinal y un gas tamponador. Y en el caso que no tenga mucha expertise, podría ser gas intravitrio más un tamponador. Y en el caso que haya comorbilidades, podríamos ayudarlo con anti-VEGF, por ejemplo, una maculopatía etaria o una obstrucción de vena. En tercer punto voy a hablar de agujeros maculares traumáticos. La verdad, este es un tema que a mí me interesa bastante, porque no sabemos mucho cómo va a reaccionar un paciente. Lo mismo, son pacientes jóvenes, hombres, que pueden estar asociados a accidentes deportivos, accidentes de trabajo. También hay causas que son exposiciones por láser, que lo vamos a ver más adelante. También hay trauma quirúrgico, electrocuciones y caídas de rayos. La agudeza visual es bastante variable porque va a depender de la ubicación, de la presencia de otras patologías y del tamaño. Y el pronóstico es bastante incierto. La agudeza visual inicial puede ser de movimiento mano, 2400, 2030, y se puede presentar hasta semanas después del trauma. En la imagen que está al costado derecho, a mí me interesa que la vean un poco. ¿Por qué? Porque, a ver, acá hay cosas que uno dice, no, este paciente la verdad no va a cerrar, tiene un agujero macular relativamente grande, tiene un quiste en una de sus paredes, sin embargo, se esperó un tiempo y empezaron a generar puentes de cierre, como lo podemos ver en la figura B. ¿Ya? Esos puentes de cierre podrían ser un factor de buen pronóstico para el cierre de agujeros maculares traumáticos. ¿Cómo se produce el agujero macular? El agujero macular se produce por una compresión y descompresión. Finalmente, ¿qué es lo que produce? Cuando hay un golpe contuso, se va a producir una disminución del diámetro anteroposterior del ojo y después se va a producir una elongación, lo que va a llevar a un estrés de la estructura macular y la formación de un agujero macular. ¿Cuál es el problema? Que no es solamente una causa mecánica, sino que hay otro tipo de teoría, y especialmente la teoría vascular. Con el trauma se va a producir una alteración de la circulación de la zona, de la región macular, y una disminución de la irrigación, y esto podría llevar al peor pronóstico del cierre de estos agujeros.
Cuando nosotros tenemos un paciente con un agujero macular, habitualmente, aparte de la disminución de la agudeza visual, el paciente se queja de metamorfopsia. En el fondo de ojo podemos ver líquido subretinal, hemorragia. El tamaño, como le dije, puede ser muy variable, puede ser de 200 micras hasta sobre las 500, hasta 1000 micras. He visto agujeros maculares. Lamentablemente, un 10% de estos agujeros maculares presentan un desgarro alrededor del agujero macular, lo cual es mal pronóstico, y el desprendimiento de vitro posterior, a diferencia del agujero macular idiopático, es bastante infrecuente. El cuadro que estamos viendo a continuación, cuando tenemos un OCT, tenemos que ver el diámetro apical, el estrechamiento central, el diámetro basal, que es muy importante. Este es el que nos va a dar un poquito el tamaño final del agujero macular y la presencia de fluido subretinal. Una cosa importante es la presencia de la línea elipsoide. Si nosotros tenemos desaparición de la línea elipsoide, el pronóstico visual del paciente, a pesar que se produzca un cierre del agujero macular, ya sea por de cierre espontáneo o producto o por la ayuda porque la ayuda de vitrectomía, si no tenemos elipsoide, el pronóstico es bastante malo en relación a agudeza visual. Entonces, en los pacientes, vamos a entrar un poquito en tratamiento, en los pacientes jóvenes, menores a 24 años, el cierre espontáneo sin tratamiento quirúrgico es bastante probable, especialmente si son agujeros maculares pequeños, menores a 200, 250 micras, si no tienen desprendimiento de vitro posterior, si no tienen obviamente presencia de membranas epirretinales. Habitualmente el 50% de estos pacientes tienen una mejoría de agudeza visual de 20-40. Como les dije anteriormente, la presencia de quiste es un factor de mal pronóstico. Es decir, si el paciente tiene quiste, la posibilidad de cierre es de un 10%, a diferencia de que si no tiene quiste, la posibilidad de cierre, de cierre espontáneo puede aumentar hasta un 76%. Si nosotros tenemos, aparte de eso, un síndrome de tracción vitreoretinal, la verdad, la posibilidad de cierre espontáneo es bastante bajo. ¿Cómo se produce el cierre del agujero macular? Es a través de la proliferación glial desde el epitelio pigmentario de la retina, que va a generar el cierre de este grupo de pacientes. Acá abajo podemos ver un paciente que también es un paciente que yo atendí, que era un agujero macular relativamente largo. Sin embargo, se esperó una semana y el paciente empezó con un proceso de cierre espontáneo. Actualmente está con una edición de 20-50 parcial con un poco de metamorfopsia. A diferencia de este otro paciente, que fue un agujero macular traumático, con quiste en ambas arcadas, que vemos una pérdida de la zona elipsoide, y este paciente se operó y a pesar de la cirugía no logró un cierre. En aquellos pacientes que se le realiza una vitrectomía, habitualmente el cierre es bastante bueno, tiende a superar el 80%. ¿Cuál es el problema de estos pacientes cuando son agujeros maculares grandes, con quistes que están asociados a otro tipo de patologías, como hemorragias subretinales, desprendimiento de retina, lo cual podría empobrecer el pronóstico? Y la mejoría también es bastante variable, porque estos pacientes presentan una visión bastante pobre y ya una mejoría de 20-40 ya es, perdón, 20-400 ya es algo para el paciente. Sin embargo, menos del 50% logran una mejoría mayor a 20-40. Habitualmente son pacientes mayores a 24 años con agujeros maculares más grandes. Ya casi terminando, voy a hablar un poco de maculopatía fótica. ¿Por qué voy a hablar de maculopatía fótica? Nosotros tuvimos un eclipse solar y ahora en un par de semanas más tenemos otro. Sin embargo, gracias a Dios, la cantidad de pacientes que tuvieron lesiones maculares por la exposición al sol fue bastante baja. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema actual? Son los punteros láser. Ya, bueno, tenemos otras causas, la maculopatía por luz de cirugía, que cada vez más infrecuente por las características de las luces y por la velocidad de los cirujanos, la maculopatía por arco, por suerte también es bastante baja, a diferencia de cuando se empezó a estudiar, que fue cuando se construyó el metro de Inglaterra. También tenemos las maculopatías solares, por solarium, que también es bastante infrecuente, y la retinitis foliomacular, que es una emulación de una maculopatía fótica, pero sin exposición solar. Habitualmente son bilaterales estas patologías. Cuando hablamos de maculopatías solares, las por punteros láser habitualmente son unilaterales y habitualmente se producen en el ojo derecho porque la mayoría de los pacientes son diestros y al tratar de ver con un telescopio, al ser diestro, se afecta el ojo derecho. Son pacientes jóvenes. La disminución de la agudeza visual es bastante variable, puede ir de 20-30 a 20-100,
pueden presentar inicialmente un escotoma central y metamorfopsia, y en el fondo de ojo que vamos a ver una lesión amarilla en la región macular de tipo viteliforme. En los CT el elemento más importante para el diagnóstico y seguimiento. Inicialmente, en la etapa aguda vamos a ver áreas hiperreflectivas en el centro foveolar. Sin embargo, cuando ya ha pasado un tiempo y estos pacientes no logran una buena recuperación, vamos a ver una reducción del grosor central, la presencia de quiste. Sin embargo, la presencia de quiste es más frecuente en las maculopatías por puntero láser, y podemos ver un daño retinal, un daño en la retina externa, un daño en la zona elipsoide y también alteraciones del epitelio pigmentario. Estos ya son casos de cronicidad. Y como les decía, la maculopatía por puntero láser habitualmente son lesiones monoculares, a diferencia de las solares, ¿ya? Y lo que les dije, son similares a la solar, pero con mayor presencia de quiste, ¿ya? Es decir, los quistes son más frecuentes. En el caso de ser autoinfringida, hay lesiones que se llaman retinal streak, que lo podemos ver en la foto inferior de la derecha, que son estas pequeñas estrías que se producen sobre la fovea o sobre la mácula, y se produce porque cuando el paciente se pone el puntero láser, habitualmente el puntero láser no se lo pone de frente, se lo pone un poco más abajo. ¿Qué pasa? Que cuando le llega la luz, por el fenómeno de Bell, el paciente tiende a cerrar el ojo y se empiezan a producir lesiones a superior. Y aparte de eso, el paciente, ¿en qué podemos sospechar que son autoinfligidas? En aquellos pacientes que tienen esta retinal streak y aparte tienen necrosis o atrofia del iris. Bueno, los tipos de láser obviamente va a depender de la potencia y del tipo. Es decir, tenemos clase 1, 2, 3, 4, como sale el cuadro de abajo, las 3 y las 4 tienen mayor riesgo de producir lesiones, y en el caso de que sea el láser pulsado, el riesgo es mayor. En caso también del tipo de onda, es decir, los de onda corta, azul o verde, producen mayor riesgo. Y el daño principalmente es térmico, fotoquímico y fotodirruptivo. Habitualmente las lesiones por puntero láser están asociadas a agujeros maculares, membranas neovasculares y hemorragia subyaloidea. Por lo tanto, el pronóstico es bastante más malo que la maculopatía solar. En el caso de la recuperación, pueden ser a la semana, a meses. Sin embargo, en el caso de las maculopatías fóticas, pueden persistir con escotoma, metamorfopsia. Y el uso de corticoides, la verdad, también es bastante controversial, los corticoides sistémicos. Acá quiero hacer un pequeño resumen porque yo creo que esto es lo importante de la maculopatía fótica. Como lo dije, el pronóstico de la fótica producida por láser es peor que el producido por el sol. El OCT tiene un valor diagnóstico y pronóstico. Cuando nosotros vamos a presenciar un eclipse, es importante que los pacientes usen lentes especiales para la visión de eclipse con la norma ISO 12312-2 y que estén en buen estado. Es decir, uno no puede guardar un lente, un lente para ver eclipse en regular estado, que estén doblados, porque van a perder su seguridad. Igual se pueden ver los eclipses con estas máscaras de soldadores, me parece que son los tipos 12 y 13, no recuerdo muy bien, y no significa que porque yo tengo un 4 voy a poner 4 tipos 4 y me va a dar la seguridad. No, eso es incorrecto, tiene que ser tipo 12, estoy que seguro, o para la visión de un eclipse con la norma que nombramos. Es importante legislar el uso de los láser domésticos. Y una cosa importante, que no hay estudios claros en el uso de medicamentos sistémicos y aumento del riesgo de la maculopatía fótica de cualquiera de los tipos. Y por último, para terminar, siempre tenemos que tener claro las características del paciente. Siempre preguntarle por los antecedentes. Es decir, la cantidad de pacientes con retinopatía diabética en todos los países ha aumentado, especialmente en los casos más severos. Si nosotros tenemos un paciente con una retinopatía diabética proliferativa y tiene un trauma, tiene mayor riesgo de presentar hemorragias subyaloideas, de presentar hemorragias subretinales, aumentar un desprendimiento de retina traccional o transformar un desprendimiento de retina traccional en un reumatoide. Por lo tanto, siempre preguntar los antecedentes del paciente.
Y por último, las estrías angioides, que son mucho menos frecuentes, como todos sabemos, son rupturas lineales de la membrana de Bruch, están asociadas a algunas enfermedades, pseudosarcoma elástico, enfermedad de Paget, Ehlers-Danlos, anemia falciforme. Por lo tanto, siempre preguntar antecedentes. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos, sin embargo, con traumas bastante pequeños pueden producir complicaciones como hemorragia retiniana o propiciar la aparición de membranas neovasculares. Bueno, les quité harto tiempo, traté de resumir lo que más pude de esto. Quiero agradecer nuevamente al doctor Ocampo, gran amigo, que nos vamos a ver, si Dios quiere, en un par de meses más, a la doctora Echeverría, al doctor Castro, grandes referentes de la oftalmología colombiana. Felipe, muchísimas gracias por tu presentación, como siempre muy didáctica, y es una presentación muy importante porque desmitifica un poco. Cuando la gente piensa en trauma ocular, siempre piensa en el ojo abierto, la herida, el prolapso de iris, pero hay que recordar que el trauma que peor pronóstico suele tener es el trauma cerrado, por varias consideraciones. Uno de ellos es la deformidad brusca que tiene el contenido intraocular frente a la presión que recibe por un trauma o por un objeto que lesiona el ojo, y a veces minimizamos este tipo de lesiones, este tipo de cosas como las maculopatías fóticas, que a veces uno las pasa por alto porque como no ve la herida ni la sangre saliendo por el ojo, piensa que no es grave. Entonces es muy importante sensibilizar a los residentes y a los fellows que el trauma que peor pronóstico puede tener es efectivamente un trauma cerrado, por todas estas lesiones que estamos viendo acá, que nos está mostrando Felipe. Yo quería aprovechar, Felipe, que estás acá, para que nos cuentes un poquito sobre la experiencia con todos estos fenómenos sociales que hubo en Chile y los traumas que se reportaron y que ustedes como Sociedad de Oftalmología lograron elevar y mostrar a la opinión pública. Porque creo que esto es una labor que nosotros desde la medicina debemos hacer y muchas veces no la hacemos. Ustedes hicieron un trabajo muy bonito. Si nos cuentas un poquito de cómo fue todo ese proceso. A ver, lamentablemente, como dicen por ahí, la violencia trae más violencia. Acá obviamente hubo lesiones traumáticas por balines de goma, y por la otra parte también existieron lesiones con elementos contusos. A mí lamentablemente me tocó atender uno de los más graves, que fue una paciente que recibió, yo creo que se debe llamar así, la bomba lacrimógena. Sí. ¿Sí? Recibió la bomba lacrimógena en la región frontal y tuvo una pérdida tanto anatómica como visual de ambos ojos. También me tocó ver heridas penetrantes oculares y heridas contusas que llegaron finalmente a atrofia óptica, ¿ya? Por neuritis óptica traumática. Yo, lamentablemente tuve mala suerte de ver 2 neuropatías ópticas traumáticas en poco tiempo, cosas que uno no es muy frecuente, y es importante, y a mí me gusta este tema porque, como dice Hugo, es decir, lamentablemente muchas veces nosotros no vemos un ojo que se está saliendo el iris, que tenemos una catarata traumática, sino que son lesiones que pueden ser más pequeñas y no las buscamos. Es decir, en alguna ocasión yo dije que nosotros tenemos que usar todos los elementos diagnósticos que tenemos, indirecto, directo, es decir, la lupa de 20 nos da una excelente visualización de la periferia, nos da un poco de imagen central o características centrales. Sin embargo, una lupa de 20, una lupa de 90 con el biomicroscopio nos va a dar mejor visualización de la lesión a nivel central. Bueno, y volviendo un poco a lo que decía Hugo, yo creo que, como digo, la violencia trae más violencia. No puede ser que tratemos a la gente a ver, a mí me complica un poco porque yo traté de entregar un informe en su momento de cómo hacer dispersión de masa. Sí, sí, lamentablemente las protestas van a seguir existiendo acá y en cualquier parte, pero buscar cuál es la forma más adecuada para hacer esta dispersión de masa. Es decir, el uso de balines, independiente que se use, no sé, de las piernas hacia abajo, de la cadera hacia abajo, el campo de acción es bastante amplio, y a algunos pacientes a mí me llegaron que rebotó, o se supone que rebotó uno de los balines y le llegó al ojo.
¿cómo podemos llegar a un consenso? Ese es el punto. Porque lamentablemente nosotros sabemos, si un ojo que tiene una maculopatía traumática o que tiene una neuritis óptica traumática, el pronóstico ya es malo de entrada. Felipe, pero tengo entendido que ustedes como sociedad lograron ser escuchados por el gobierno, ¿verdad? Sí, O por un ente sí. que decir, puso esto en público y alertó sobre eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué puertas tocaron ustedes? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que tenemos un presidente de la sociedad que es muy bueno, que es Denis Cortés. La verdad, Denis Cortés, en el momento en que empezó a suceder esto, se puso como en pie de poder defender esta situación. Es decir, acá el contacto que tuvo el doctor Cortés con el ministerio y después con el gobierno fue importantísimo. Es decir, yo creo que el trabajo fue por medio de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Es decir, yo me saco el sombrero con Denis, el doctor Cortés, de verdad. Es decir, apenas salió esto, y empezaron a producirse los casos, empezó a moverse de forma inmediata, empezó a preguntar a todos los centros de trauma. Acá hay un centro de trauma que se llama UTO, que es la unidad de trauma ocular donde trabaja Rosa Balcells. Empezó a preguntar información a las mutualidades, que son los lugares el lugar donde trabajo yo, y empezó a juntar estadística y la llevó, le dijo, mira, esto no puede seguir pasando, la gente está quedando ciega o está produciéndose una disminución o tienen lesiones oculares graves. Pero fue la sociedad la que se movió o hizo algo para que esto tratase o saliera a la palestra, ¿ya? Porque puede ser que si nadie dice nada, esto hubiese pasado por debajo. Es decir, la cantidad de lesiones tanto en policías como en personas fue bastante alta. Es decir, 300 ojos, 400 ojos perdidos. Es feo hablar de ojos, pero no es menor. Y uno ve las consecuencias psicológicas de los pacientes y son terribles. Son terribles. Es decir, bueno, nosotros lo hemos hablado muchas veces, el tratamiento multidisciplinario es fundamental. Es decir, un paciente que tiene un trauma grave y que va a quedar con un desmedro visual, el paciente requiere manejo por salud mental. Es decir, yo lo veo en la familia, en la familia de mis pacientes o de los pacientes. Cómo se afectan y cómo se afecta el día a día, es decir, familias que se han separado producto de que la persona no puede seguir adelante. Es decir, pensemos que si tenemos un paciente que es un chofer profesional, es decir, un chofer de buses o un chofer de camiones, y que pierde un ojo, ese paciente nunca más en su vida puede volver a trabajar en lo que estaba haciendo. Es como, yo siempre digo, hay que ponerse en el otro lado de la moneda. Es como si nosotros perdiéramos un ojo, ojalá que nunca nos pase por ninguna causa, pero no podríamos volver a operar porque perdemos la esteropsis o la visión en 3 dimensiones. Entonces, la voz de alerta que puso la Sociedad Chilena de Oftalmología con el doctor Cortés, yo creo que es una labor muy loable y algo que tienen que hacer las sociedades. Y fue un poco lo que hizo Carlos Wong en Perú. Muy bien. Sí, yo creo que el trauma por violencia es indudablemente muy preocupante porque uno sabe que es un trauma perfectamente evitable que tiene siempre raíces políticas. Entonces, lo que mostraron los oftalmólogos chilenos y los peruanos es que los médicos debemos ser activistas de la no violencia. Y la forma de ser activistas es denunciando o mostrando o visibilizando lo que decía Felipe, pues la cantidad de daños y de sufrimiento que se ocasionan como consecuencia de actos que a veces la gente considera como relativamente banales, pues salir a la calle y tirarle piedras a la policía, pues yo miro el otro lado, a mí me ha tocado ver mucho policía y mucho soldado joven con caras y ojos destruidos por piedras o agresiones de la gente. Entonces, pues la esencia es no violencia, ¿sí? Que la gente proteste, que la gente diga lo que tenga que decir,
pero que no recurra a la violencia. Y una vez que recurren a la violencia, se vuelve muy difícil de manejar y controlar. Y si no son balas de goma o no son gases lacrimógenos, pues las autoridades terminan usando balas de verdad o acciones pues mucho más fuertes. Entonces, si la protesta social es con violencia, eso va a llevar siempre a más violencia y nosotros debemos ser activistas de la no violencia. Yo quería preguntarle a Felipe sobre lo de los punteros láser, porque pues la experiencia que nosotros tenemos aquí es que el punterito láser que se usa, digamos, en las conferencias, que entre otras no sé para qué lo usan cuando ya todas las conferencias son desde un computador y uno tiene la posibilidad de usar el puntero aquí no entiendo por qué la gente sigue pidiendo puntero láser, que tiene que torcer la cabeza y desviarse cuando aquí en el computador hay un puntero buenísimo. Pero bueno, debería desaparecer. Pero la experiencia que tenemos, yo por lo menos nunca he visto una lesión por esos punteritos. Aquí hubo un momento en que entraron unos láseres de alto poder, supuestamente juguetes para niños, y ahí sí se comenzaron a ver quemaduras maculares y el gobierno las prohibió. Y nunca más hemos vuelto. Entonces te quería preguntar, ¿has visto allá con los punteritos normales? Me imagino que es alguien que se pone, son las autoinfligidas, más que todo. Porque el hecho de que le pasen a Sí, uno un punterito por la cara, pues no le va a hacer nada, ¿cierto? sí, yo los dos pacientes que tengo por maculopatía fótica por puntero láser, uno fue porque se autoinfligió la lesión. ¿Ya? Y al principio yo no entendía nada porque no sabía qué le pasaba, porque obviamente como era autoinfligida, Pero ocultan trastorno mental, información. Sí, sí, lamentablemente. Y el otro fue en una discoteca. ¿en una qué? En una discoteca. Una discoteca. Una discoteca, Ah, sí. La discoteca, también, que dijo no, que estaba en una fiesta electrónica y que de repente salió y no veía por un ojo y que no seguía viendo, y finalmente era una maculopatía fótica, pero el paciente tuvo un buen resultado visual. Me recuerdo que quedó con visión 20/25, me parece, ¿ya? Y sin lesión a nivel del OCT, pero lamentablemente la otra persona, que era de sexo femenino, sí quedó con un daño permanente, sí quedó con una visión bastante mala porque la región foveolar, la región macular, se dañó, se fue a la atrofia. La verdad quedó como una ¿tú recuerdas si cicatriz, en el igual caso de la que... discoteca hubo drogas involucradas? Porque eso sí lo hemos visto sí, en maculopatía sí, solar, ¿no? Que la gente se droga y hacen rituales, inclusive en donde se inyectan o se drogan o comen hongos y entonces deciden conectarse con la energía universal y drogados miran el sol y alcanzan a quemarse la mácula, pero es que para uno tener una quemadura, sea por un aparato o por una luz fuerte, pues tiene que estar drogado. La reacción natural es que uno se quita o tener un trastorno mental, ¿no? sí, sí, lamentablemente ha buscado uso de éxtasis. Ujú. Me pregunté todas esas cosas. Así que, y como dice usted, es decir, inicialmente cuando se hacían este uso de ayahuasca o estas experiencias del más allá, parece que aumentaba el riesgo de lesiones solares. ¿Ya? Pero lo que le digo y lo que dije, es decir, en relación al eclipse del año pasado, la verdad la cantidad fue muy baja. No recuerdo si fueron 3 o 4 pacientes. Fue muy, muy baja. Igual que las maculopatías por los solarium, o actualmente las maculopatías por, ¿cómo se llama? Por soldadura o arco, cada vez son más bajas, por suerte. Sí. Muy bien.